Bienvenidos a la impresionante muralla de Lugo, este antiguo tesoro romano, el cual ha desafiado al tiempo durante más de 17 siglos. Es mucho más que un simple muro de piedra. Mi destino era claro, ese día me disponía a explorar la majestuosa muralla de Lugo, un testamento viviente de la grandeza del Imperio Romano. Fui desde A Coruña como parte de una excursión a la famosa Playa de las Catedrales, vídeo que por cierto ya tenéis disponible en este canal. Sin embargo, durante el camino decidimos hacer una breve parada en la ciudad de Lugo. Y antes de sumergirnos en esta aventura, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de nuestras aventuras y nuestros futuros destinos. Y ahora sí, comencemos. Llegamos aproximadamente a las 12 de la mañana, caminamos por las calles empedradas y estrechas de Lugo, observando cómo la arquitectura antigua se mezcla perfectamente con la vida moderna. La ciudad sin duda tiene un encanto especial. Al entrar en la muralla de Lugo a través de la majestuosa Puerta de Santiago, quedé completamente impresionada. El acceso a la muralla de Lugo es completamente gratuito. Esto nos permitirá observar su belleza y su significado histórico sin ningún coste adicional. La muralla de Lugo se recorre a pie, por lo que es importante llevar un calzado cómodo y adecuado para caminar. Las escaleras y los caminos empedrados pueden ser resbaladizos, sobre todo en los días de lluvia, así que se recomienda ser precavido. Si visitas la muralla en un día soleado, asegúrate de llevar protector solar, gafas de sol, una gorra y por supuesto una botella de agua. El sol puede ser muy fuerte, especialmente en verano. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el clima de Galicia, el cual por cierto es bastante cambiante, por lo que si nuestra visita se produce en los meses de invierno, se aconseja llevar ropa de lluvia y para el frío. Antes de comenzar nuestro recorrido, te aconsejamos que visites el Centro de Interpretación de la Muralla. Allí podrás obtener información adicional sobre la historia y la arquitectura de esta muralla, lo que enriquecerá sin duda tu experiencia. Si deseas obtener información detallada sobre la historia, podrías considerar unirte a una visita guiada. Los guías locales pueden proporcionarte datos interesantes y responder a tus preguntas. Y de todas formas, como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré unos enlaces para que puedas reservar tu excursión. Ahora imagina un lugar donde los susurros del pasado se entrelazan con la vida moderna, donde los muros hablan de más de 17 siglos de historia. Nos encontramos en la muralla de Lugo, un tesoro romano en la península ibérica que ha resistido el paso del tiempo sin perder su majestuosidad original. Esta antigua fortificación, diseñada bajo la supervisión del ingeniero romano Vitruvio, es mucho más que un mero simple muro de piedra. Aunque su propósito inicial era proteger a Lucus Augusti de las amenazas bárbaras, con el tiempo la muralla se convirtió en mucho más que una simple fortificación. Fue un símbolo de poder y estatus para esta ciudad. La disposición estratégica de las torres y de las puertas, diseñadas para evitar los ángulos muertos y controlar los accesos, revelan la maestría de los ingenieros romanos. Además de su función defensiva, también sirvió para marcar los límites y como una fuente de ingresos, ya que en sus puertas se cobraban los impuestos y se controlaba el tránsito. La muralla también tenía un foso, aunque en la actualidad solo quedan vestigios de este. Pero lo más impresionante de todo, sin duda, son sus dimensiones. Con más de 2 kilómetros de largo y una anchura que llega a los 7 metros en algunos puntos, además de sus dimensiones impresionantes. Destacan sus torres defensivas, que se distribuyen estratégicamente a lo largo de toda la muralla. La mayoría de estas torres eran de planta circular, pero también había algunas cuadrangulares. A medida que exploras la muralla te darás cuenta de que hay varias escaleras y una rampa que permiten el acceso a la Darbe, el paseo de ronda. Estas escaleras realmente son réplicas de las originales utilizadas por los romanos para acceder a lo que sería la planta superior. Desde la Darbe de la muralla podrás disfrutar de unas vistas panorámicas de toda la ciudad de Lugo, así como de sus alrededores. Estas vistas ofrecen sin duda una perspectiva única de la ciudad y su entorno natural.
Los torreones de la muralla, además de su función defensiva, también tenían otra utilidad. Algunos de ellos albergaban estructuras de 2 pisos con grandes ventanales. Se cree que estos pisos superiores podrían haber sido utilizados para albergar armas defensivas, como ballestas, onagros o escorpiones. Cerca de la muralla también podremos visitar unas antiguas termas romanas de Lugo, un antiguo complejo termal que ofrece una visión fascinante de la vida romana en la ciudad. La muralla de Lugo se erige sobre granito y pizarra, los cuales son materiales abundantes en la región. Su interior se rellenaba con una mezcla de piedra, piedras y guijarros, cementados con agua. Es una obra maestra de la ingeniería romana. La muralla de Lugo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, debido a su importancia histórica y su impresionante estado de conservación. Es un destino muy turístico en España y suele atraer a amantes de la historia y de la arqueología de todo el mundo. Se han llevado a cabo esfuerzos significativos para su restauración y conservación. Además, se han eliminado edificaciones, las cuales se encontraban adosadas a la muralla, en un esfuerzo para devolverle su esplendor histórico. ¿Y quieres saber más curiosidades sobre la muralla de Lugo? Fue fundada en el año 25 a.C. por el magistrado romano Paulo Fabio Máximo y es la ciudad más antigua de Galicia. Construida en las cercanías de un castro en la época romana, recibió el nombre que mencionábamos antes, Lucus Augusti. Se trata de la única muralla romana en el mundo que conserva completamente su perímetro original. En su interior protegía la ciudad romana de casi 35 hectáreas, en la que todavía son evidentes las 2 calles principales de toda la ciudad romana, el Cardos Maximus, la vía que recorría la ciudad de norte a sur, y la calle que atravesaba la ciudad de este a oeste. Tuvo 85 cubos o torres defensivas, de las cuales hoy se conservan 71. Su altura oscila entre los 8 y 10 metros y el espesor medio supera los 4 metros, llegando en tramos a los 7. La muralla tenía en su parte superior 2 pisos, como atestigua la zona de la muralla llamada a Mosqueira, donde se conservan los huecos de las ventanas que permitían el uso de esas armas defensivas. La muralla tiene en total 10 puertas, 4 romanas del trazado de las calles romanas mencionadas anteriormente y 6 abiertas en la edad moderna y contemporánea, precisamente para el desarrollo de la ciudad. La puerta que mantiene mejor su estado original romano es la Porta Miña, que recoge este nombre por su cercanía al río Miño. Durante tu visita, muestra respeto por este sitio histórico. No toques ni dañes la estructura. Evita dejar basura o marcar las paredes. Ayuda a preservar la muralla para las generaciones futuras. Lugo también tiene un creciente escenario de arte urbano. Si eres fanático del arte callejero, busca los murales y obras de arte en las calles de esta ciudad, los cuales te pueden ofrecer una perspectiva moderna y creativa. Te aconsejo que dediques tiempo suficiente para explorar la muralla y sus alrededores, dado que el recorrido puede llevarte tranquilamente un par de horas, especialmente si eres de esas personas a las que les gusta detenerse, observar las vistas y tomar fotografías. Si prefieres evitar multitudes, considera visitar la muralla cuando haya menos gente, esto sería entre semana o bien en temporada baja. Te aconsejo leer sobre la historia de la muralla antes de tu visita, eso también te ayudará a apreciar su importancia y su significado histórico mientras la exploras. Algunos sitios turísticos también cabe destacar que ofrecen aplicaciones móviles o audioguías, los cuales te proporcionarán información adicional durante tu visita. Investiga si hay alguna opción disponible en la temporada de tu visita. A lo largo del año también se llevan a cabo eventos y celebraciones en torno a la muralla de Lugo, incluyendo festivales culturales o recreaciones históricas, los cuales pueden llegar a transportar a los visitantes a la antigua Roma. Además de la muralla, el centro histórico de la ciudad es encantador y ofrece un ambiente auténtico con calles empedradas, plazas pintorescas y arquitectura medieval. Explora lo que sería la Plaza Mayor, el Palacio Episcopal y la Catedral de Santa María. Entre
resumen, la muralla de Lugo es un monumento histórico de gran relevancia que ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Su conservación, belleza y significado cultural hacen que sea una visita obligada para quienes deseen explorar el pasado romano de España y experimentar la rica herencia de Lugo. Y por último, relájate y disfruta de tu experiencia en la muralla de Lugo. Respira la historia y la belleza de este antiguo monumento y aprovecha al máximo tu experiencia. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que este vídeo te invite a explorar, a descubrir y a vivir tus propias aventuras, ya sea en Lugo o en cualquier otro lugar que elijas. Si disfrutaste, te invitamos a darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y por supuesto no olvides activar la campanita para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué aspecto te impresionó más de la muralla de Lugo. Nos vemos en el próximo vídeo.